Pues hola a todos, quiero enviarles un muy cordial y afectuoso saludo. Quiero también agradecer a nuestros hermanos de Contracorriente, de Tesoros de las Sagradas Escrituras y de Vida de una Joven por permitir que podamos estar compartiendo con todos ustedes a través de sus canales. Hoy va a ser una pequeña serie, una serie de algunos estudios que vamos a estar compartiendo. Se llama Soldados de Cristo. Hemos decidido llamarla así, Soldados de Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, pues obviamente la idea no nace así como que de nosotros, ¿no? Ya lo usó alguien más, ¿no? Y les voy a pedir que me acompañen a nuestro texto principal está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. Dice así, es el apóstol Pablo quien le está hablando a Timoteo. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Son indicaciones que Pablo le dice a Timoteo, pero le llamó como buen soldado de Jesucristo. Pablo fue el primero que comparó a los seguidores de Cristo como soldados. Y si bien es cierto, hay mucho parecido en todo esto. Es el fin de esta serie, poder hablar sobre el cristianismo de la forma que Pablo lo está haciendo aquí, como si fuesen soldados. Pero a manera de introducción quiero decir que de por sí el ser humano pues tiene una tendencia muy fuerte, un instinto bastante fuerte por la guerra, por el combate, por la lucha. Desde los inicios de la humanidad ha sido así hasta el día de hoy. Al ser humano le gusta combatir, le gusta pelear. Es como un instinto que tiene, el querer luchar. Y para ser honesto, desde que yo era pequeño, me llamaba mucho la atención esto también. El combate, la lucha y todo esto de la milicia me era muy atrayente. Cuando ya era adolescente, pues me gustaba y empecé a practicar cierta actividad de este tipo. Pero entonces fue que empecé a acercarme a Dios, a Jesús, y me di cuenta, pues que no, que realmente el ser humano no fue creado para combatir físicamente. Físicamente, lo recalco. No fue que no fuimos creados para estar peleando físicamente. Ese no es el propósito. Pero si bien es cierto, tenemos una inclinación por el combate, una inclinación fuerte por esto. Yo decía, bueno, a ver, me llama mucho la atención todo esto, pero no puedo pelear, no puedo lastimar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que leí un versículo en la escritura, se encuentra en Efesios, la carta a los Efesios, igual del apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 12, perdón, Efesios 6, así es Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo vuelvo a leer, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre un poco el panorama y nos deja más claro el por qué de por sí somos así, o fuimos creados así. Porque efectivamente hay una lucha, hay una guerra, pero es espiritual. Y aquí el apóstol Pablo nos lo está diciendo. ¿Contra quiénes? Huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra ellos es la guerra. Contra ellos es espiritual. Y déjame decirte que solo en esta guerra espiritual hay dos bandos.
Uno. O estás con Cristo, o estás con Dios, peleando por Él, o estás con el enemigo, con el diablo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad, el bien y el mal. Así es. No hay el mantenerse neutrales, como hoy en día hay algunos países, ¿no? Que en ciertos conflictos dicen, no, yo soy neutral, ¿no? Ni aquí ni allá. No, en lo espiritual no es así. En lo espiritual, o estás con el bien o estás con el mal. O es Jesús o estás con el enemigo. No hay lugar para el ser neutrales. No se puede. Tienes que tomar una decisión. Y hoy te pregunto, ¿por qué bando estás peleando? ¿De qué ejército eres? ¿De quién eres soldado? ¿Eres soldado de Cristo? ¿O más bien perteneces al diablo, a las huestes espirituales de maldad? ¿Por quién estás luchando? ¿A quién estás apoyando? ¿A quién estás impulsando? ¿Qué ejército es el tuyo? Solo hay dos. O perteneces a uno o al otro. No hay lugar para lo neutral. Aquí no se puede. En el reino espiritual no se puede. De ahí que hablemos de todo esto. Pero el día de hoy, nuestro tema es, ¿quién es nuestro líder? La serie de estudios es Soldados de Cristo. Y vamos a iniciar conociendo quién es nuestro líder, nuestro general, nuestro mayor, nuestro Dios, Jesús. ¿Quién es? Antes de eso, quiero invitarte a que leas conmigo el libro de Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 12, los versículos 6 al 11. Lo voy a leer, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, perdón, antes de esto quiero contextualizar para que podamos entender. Está en el tiempo en el que Jesús ya partió y quedan los discípulos, es la iglesia primitiva, y de momento hay un rey que se llama Herodes que encarcela a Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles más pues renombrados, más conocidos, y lo encarcela. Lo meten a una celda y dice la escritura, que es lo que vamos a leer, que estaba sujeto a un soldado a cada lado, encadenado a un soldado a cada lado. Pero lo que quiero que veas con este ejemplo, con estos versículos, es que conozcas quién es nuestro líder, pero también que veas el ejemplo del enemigo, cómo es el diablo y lo que hace. Y lo vamos a ver a través de lo que le pasó a Pedro cuando estaba encarcelado. Ahora sí, voy a leer. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera guardia y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí. Está narrando que Pedro estaba encarcelado, en medio de guardias. Quiero recalcar aquí que los guardias de ese entonces, por cuanto Pedro era un fugitivo muy buscado y para ellos muy peligroso, muy codiciado, estaba sumamente custodiado. Un guardia a cada lado, dentro de la celda había más guardias, afuera había más guardias. Dice que pasaron la primera guardia, cada guardia era de 4 soldados, luego la segunda, otros 4 soldados. Pero aquí lo hermoso es que Jesús, nuestro gran líder, envía un ángel que quita las cadenas de Pedro
y lo hace escapar enfrente de todos los soldados. Quiero recalcar, por cuanto era un prisionero importante, debieron haber puesto a los mejores soldados de ese entonces, porque no podía escaparse. Era un prisionero del mismísimo rey. No podían dejarlo libre por nada. Pusieron a los mejores. Se dice que eran más o menos 16 soldados capaces y bien entrenados los que estaban custodiando a Pedro. La primera guardia, la segunda guardia y los que estaban con él en la celda. Pues a los 16 el Señor los burló e hizo que Pedro escapara. Lo liberó. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios, Jesús, es un general que tiene amor, que ama a sus soldados, que se preocupa por ellos, al punto de hacer lo sobrenatural para librarlos de la prisión, para que sean libres. Eso es lo que Jesús quiere. Pero vamos a leer ahora cómo es el diablo. Aquí Herodes, el rey, representa al diablo. Acompáñame al libro de Hechos, en el mismo capítulo 12, pero más adelante, en el versículo 19. Dice así: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Escapa Pedro, ¿y qué hace el rey Herodes? Dice que habiéndole buscado no lo encontró. No encontró a Pedro. Después de interrogar a los guardias, a los 16 soldados que estaban ahí, ¿qué hizo? Dice, ordenó llevarlos a la muerte. Los mató. Cuando yo leí esto, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Porque yo dije, debieron haber sido soldados, guardias, capacitados, entrenados, los mejores, muy valiosos dentro de un ejército. Y luego eran 16, o sea, eran muchos. ¿Qué corazón tuvo este rey para matar a 16 de sus mejores soldados? Que quizás tenían familia, que quizás podrían hacer mucho por el reino. Pero sin más ni más, después de interrogarlos, y seguramente ellos dijeron, pues no sabemos qué pasó, se desapareció de un momento a otro, no tuvieron la culpa, aún así los mató. Déjame decirte que Herodes aquí representa al diablo. Si tú permaneces en su ejército, ten la certeza de que Él no te va a librar, que Él no te va a liberar de la muerte eterna. Al contrario, Él te va a llevar a la muerte. Él va a hacer lo imposible para destruirte. Es lo que quiere. Él vino a hurtar, matar y destruir. Quiere destruirte. A lo contrario de Jesús. Jesús salva a sus soldados. Jesús los libera a sus seguidores, los ayuda, los bendice. ¿Y el diablo qué hace? En el primer error, y ni fue error, porque no tuvieron la culpa, los mató. Sin remordimiento, sin pensamientos, sin nada, sin importar nada. Los llevó a la muerte. Hoy en día, tú le dices esto a cualquier capitán o a cualquier general, en cualquier ejército de este mundo, podría ser catalogado de una locura. De una locura. Nadie mata a sus soldados. Al contrario, los mayores, los sargentos, cuidan a sus hombres. Dicen, son mis muchachos, los van a proteger, los van a ayudar, les van a enseñar, los van a cuidar. Hay un vínculo y un lazo muy fuerte entre el mayor y los soldados, entre el sargento y los soldados, entre el general y los soldados. Es algo, una unión. Los van a proteger. Nunca los van a matar. Nunca los van a destruir. Es lógico. Pero aquí, Herodes sí los mató. Y es lo que el diablo hace y quiere hacer con todos aquellos que decidan no entrar al ejército del Señor Jesús. A manera de introducción de esta serie, quiero dejar bien en claro quién es nuestro líder, quién es Jesucristo. Y te voy a poner un ejemplo más. No lo voy a leer, espero que la mayoría lo recuerde. El caso de los 3 amigos de Daniel. El rey de ese entonces hizo una imagen y dijo, tienen que adorarla. Ellos dijeron, no la vamos a adorar. Dijo, quien no la adore, lo voy a enviar al horno de fuego. Estos 3 hombres valientes dijeron, no lo adoramos
échanos al horno de fuego. Dice que lo calentaron muchas veces más, al punto que quien aventó a estos 3 hombres murió de tanto calor, se quemaron, murieron ahí, cayeron al horno de fuego, hirviendo, las flamas y las llamas y todo. Pero ¿qué pasó? El rey desde afuera dijo, ¿qué no echamos a 3? Estoy viendo a 4 y el cuarto parece hijo de los dioses. ¿Quién era? Yo sé que lo sabes. Era Jesús. Era nuestro líder. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ama a sus soldados. Porque Jesús ama a sus seguidores. Porque Jesús va a dar la vida y la ha dado por ellos. Y en esta ocasión no los libró del horno de fuego. Entraron al horno, pero estuvo ahí con ellos, guardándolos. Al punto que cuando los sacaron, porque no se quemaron, ni un cabello estaba quemado, ni siquiera olían al humo o a las llamas. Jesús los guardó, estuvo ahí con ellos. Este es nuestro gran líder, este es nuestro Dios, este es nuestro general, es Cristo, a quien debemos amar, a quien debemos servir, porque Él nos ama, porque son tantos sus beneficios, porque son tantas sus bondades, sus misericordias. Amigo, que estás viendo todo esto, si tú no perteneces al ejército de Cristo, realmente lo sabes. Si yo te preguntara a qué ejército perteneces y dudas, amigo, creo que no estás con Cristo. Quien está con Cristo inmediatamente dice, yo pertenezco al ejército de Cristo, yo soy soldado. Lo sabe, porque conoce a su Señor. Pero si tú lo dudas, estás en el bando contrario. Y te invito a que salgas de ahí. Hoy te digo, Jesús está reclutando hombres y mujeres valientes. Jesús quiere que te pases a su ejército porque quiere cuidarte, quiere amarte, quiere darte muchas bendiciones. Quiere estar contigo. No perdamos ya más tiempo. Acércate a Cristo. Búscale. Realmente nos conviene. Tener un líder así, tener un Dios así, tener un general así, tener a Cristo amándonos, nos conviene. Nos va a librar de la prisión y en la prueba, en el horno de fuego, va a estar con nosotros. Es hermoso nuestro Dios, es grandioso nuestro líder. Por eso le amamos, por eso le servimos, y por eso vamos a dar nuestra vida por ellos. Hermano, amigo que ves este video, quiero invitarte a que sigas viendo las futuras mini estudios, las futuras prédicas de esta serie Soldados de Cristo. Las vamos a estar subiendo los días sábados a las 8 de la noche. Te lo comento para que estés al pendiente, ya que creemos firmemente que Dios te va a estar hablando a través de todo esto. Los tiempos en los cuales vivimos son difíciles y necesitamos tener bien en mente que estamos en guerra, en tiempo de guerra, y que necesitamos conocer más a Cristo, a nuestro líder, y saber qué Él pide de nosotros, sus soldados. Habrá más estudios, te invitamos a que estés al pendiente. Agradecemos tu atención y me despido deseándote que Dios te bendiga, que estén muy bien y hasta luego.